Y aquí entonces está ya el material, ya donde tenemos ya el segundo módulo, donde ustedes ya pueden descargarlo. Y aquí tenemos ya entonces el módulo 2, que sería el diseño y estructura de base de datos. Bueno, aquí tenemos ya el contenido. En este módulo pues se va a estar viendo lo que es fundamento de base de datos, etapa del diseño, introducción al modelo de entidad relacional. Tenemos como segundo el modelo relacional, tercero el diccionario de datos, cuarto tenemos SQL Server, lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos, procedimientos almacenados, tipo de procedimiento almacenado, ventajas de los procedimientos almacenados, ejemplo de procedimientos almacenados, vista en SQL, y lo que es el respaldo de base de datos, y activar el acceso remoto de SQL Server. Y la bibliografía al final, que está al final del material. Bueno, aquí tenemos una introducción. Nos dice que hoy en día las empresas manejan una gran cantidad de datos. Cualquier empresa que se precie debe tener almacenados datos, y estos datos en una base de datos, para poder realizarlo mediante una aplicación profesional. Si en esta funcionalidad resultaría imposible tratar y manejar en su totalidad los datos que se lleva a cabo en la empresa, y se perdería un tiempo y un dinero muy valioso. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Recuerda que en toda empresa, institución privada, gubernamental, cualquier negocio, siempre tiene que haber una base de datos, porque es la que maneja y controla todo lo que es el negocio. Y si una base de datos no tiene una empresa, entonces quiere decir que está ofreciendo un servicio de forma deficiente, por lo cual se necesita una base de datos. Eso quiere decir que la informática se convierte en indispensable hoy en día para todo tipo de negocio o institución o empresa que se vaya a formar. Vemos que el núcleo de toda empresa viene siendo lo que es su información, lo que es la base de datos. Sin la base de datos, entonces la empresa no tiene razón de ser. Y aquí es donde entramos nosotros como ingenieros, como informáticos, donde tenemos que manejar, administrar toda esta información, y nosotros somos los llamados a desempeñar este tipo de papel. Entonces aquí tenemos, bueno, esta introducción. Aquí tenemos el objetivo del desarrollo de este módulo. Tenemos aprender a analizar y diseñar bases de datos utilizando herramientas de diseño con los diagramas relacionales BD y los diagramas de entidad relacional. Aprender a utilizar SQL Server para crear y administrar bases de datos y tabla a través de las sentencias SQL. Desarrollar habilidades y destrezas en la implementación de procedimiento almacenado y vista a utilizar un proyecto de software. Y desarrollar las habilidades técnicas en el modelo de datos a través de la diagrama de clase. Bueno, y aquí tenemos en PDA, estos serían los objetivos, y aquí tenemos lo que es la metodología que vamos a implementar en este módulo, que es videoconferencia, que ya la estamos realizando, hasta prácticas individuales y grupales, que es lo que ustedes van a realizar a continuación después de esta videoconferencia, discusión entre los participantes, investigaciones sobre la temática y realización de esquemas. Que eso pues la realización de las prácticas, que vamos a verlo de forma presencial, que vamos a estar revisando el trabajo que ustedes van a realizar con respecto al desarrollo de este sistema, pero ya en esta segunda fase pues van a desarrollar ustedes lo que es su base de datos. Bueno, aquí tenemos concepto, ¿verdad?, de lo que es fundamento de base de datos. Dice que el sentido más amplio se podría considerar que una base de datos es simplemente un conjunto de información. Sabemos que el conjunto de información que recopila o que se recopila es lo que se llama como lo que es una base de datos, pero que esa base de datos que se ha implementado o que se ha recopilado se desea almacenarse, se desea procesar para después extraer resultados de esta base de datos, y para eso pues entonces utilizamos lo que son los software, y en este caso uno de los software que se utiliza pues tenemos SQL Server, también tenemos que Access de parte de la Microsoft, tenemos Oracle, pero en este caso pues nosotros vamos a estar utilizando lo que es SQL Server. Bueno, aquí entonces ustedes van a leer ahí esta guía de estudio,
¿verdad? Donde ustedes van a estar leyendo, tenemos lo que es la etapa del diseño. Acá en la etapa del diseño hay 4 tipos de etapas para realizar el diseño. El primero nos dice que es crear una base de datos, esperar a pensar ni más ni menos. Si la programación es muy peligrosa, eso es a empezar a teclear según aparece una idea. ¿Qué quiere decir? Que la primera etapa es la recopilación de toda la información que nosotros estamos, ¿verdad?, almacenando para crear nuestra base de datos, para diseñar a través de esa base de datos lo que es nuestro sistema de información, que es el que va a estar administrando y manipulando lo que es la información almacenada, en este caso en SQL Server. Como segunda etapa del diseño, como segundo paso, es recomendable es ir anotando la idea según surgen. Cuando creemos que ya está todo, debemos volver todas las notas que habíamos tomado, porque esto nos ayudará a tener una visión y un conjunto y notar si falta algo que no hayamos previsto inicialmente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí ya primero recopilamos toda la información, que es el primer paso, toda la información. Después que recopilamos toda la información, empezamos a depurar esa información, a clasificarla, mirar qué es la información que nosotros en realidad necesitamos y cuál es la que necesitamos, etc. Después de estos 2 pasos viene el tercer paso, tercer procedimiento. Es empezar a dibujar garabatos que representan esta información. Para ello vemos por encima de un modelo llamado entidad relacional. El dibujo nos ayudará a tener una nueva versión de conjunto mucho más fácil de seguir y más compleja que las anotaciones. Aquí se verán todavía mejor las creencias y las incongruencias que pueden existir. Aquí donde ya empieza entonces a diseñarse, ¿verdad? Se puede hacer directamente desde el software o se hace a través de manuscritos donde ya se van creando las tablas, la tabla que va a contener esa base de datos. Primer paso, valga la redundancia, es la recopilación de toda la información. Segundo paso es el análisis, la clasificación de esta información. Y el tercer paso es el diseño, ¿verdad? Cómo vamos ya ordenando toda esta información, vamos haciendo nuestras tablas, ¿verdad?, de la que va a contener nuestra base de datos. Que recuerden que esas tablas que vamos a ir clasificando son las que vamos a utilizar en el desarrollo del sistema, son las que con las que nosotros vamos a realizar lo que son las consultas, lo que son el grabado o el registro de los datos, ¿verdad? La actualización de esos datos, eliminar algunos datos, etcétera. Que eso pues lo vamos a ir viendo más adelante. Y la cuarta, el cuarto paso sería convertir este dibujo en las tablas. Este paso puede ser casi totalmente mecánico, por ejemplo la conversión del modelo entidad relacional, en el que vemos, ¿verdad?, que una base de datos relacional, en este caso aquí ya en el cuarto paso es donde ya está, vamos a normalizar ya lo que es la base de datos, que más adelante se habla de normalización. Recuerden que también ustedes ya saben qué es la normalización, ya han recibido clase, ¿verdad?, de lo que es base de datos 1 y administración de base de datos también, que ya lo vieron en el desarrollo, ¿verdad?, de su carrera, que se le impartió esa clase, y ya ustedes ya tienen conocimiento, ¿verdad?, ya saben perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces aquí ya viene pues ya donde se utiliza en el sistema, donde ya se clasifican las tablas, donde ya las tablas se les va a poner sus llaves principales, su clave, ¿verdad?, se le damos el tipo de datos, etc. Y por último tenemos como un quinto paso, que sería introducir los datos y la creación de una base de datos estructurada auxiliar como formulario, consulta e informe, etc. Bueno, aquí donde ya está lista la base de datos, ¿verdad?, en el quinto paso, pues ya es más que todo la administración de esta base de datos, donde ustedes ya van a administrar, ¿no? Claro, van a administrar lo que es la parte de la base de datos, etcétera. Bueno, aquí tenemos ya un ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, dice acá, en nuestros casos, tenemos de la entidad que tenemos básicamente, estas serían alumnos, cursos, profesores, y en las relaciones que hay entre entidades son los profesores, los alumnos, etcétera. Vemos que aquí ya viene la relación, ¿verdad?, donde vamos a relacionar cuáles son las tablas que van a estar relacionadas con respecto a nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos, ponemos un sistema de registro de notas, pues sabemos que tenemos una tabla de alumnos,
tenemos una tabla de curso, tenemos una tabla para profesores y todas estas 3 tablas se relacionan cada uno de ellos y ahí pues se va conformando lo que es la identidad relacional. Recuerden que la identidad relacional son todo el medio que nos rodea. Una entidad, por ejemplo, tenemos los alumnos, viene siendo una entidad. Los profesores vienen siendo una entidad. Los cursos vienen siendo una entidad. Entonces, todas esas tablas que vamos clasificando y ordenándolas es lo que se llama una entidad, es la recopilación de esa información. Y eso tiene una relación entre sí. Ok, continuando acá, tenemos lo que es la introducción al modelo, de entidad relacional. Nos dice que este es un modelo que permite dibujar la entidad y las relaciones que existen entre ellas. Y nosotros usaremos el modo de entidad relacional extendido. ¿Verdad? En este caso existen varias notaciones iligerantes distintas y vamos a utilizar la que se considere más sencilla. Entonces aquí tenemos esquemas de las entidades, las relaciones, ¿verdad? Entre cada una de las entidades, etc. Tenemos acá también lo que es que se puede representar a través de un fluidiagrama. Y aquí vemos algunos ejemplos. Podemos decir que el rectángulo es el que representa un conjunto de entidades. Si nosotros vemos acá, tenemos cliente, es una entidad, préstamo es una entidad. Aquí tenemos 2 entidades, cliente y préstamo. La elipse que representan atributos. Tenemos la elipse, tenemos todo esto que está acá, son los atributos. Un préstamo tiene importa y tiene el número de préstamo. El cliente tiene su ID cliente, sus ciudades, su calle, etcétera. ¿Estamos claros? Y los rombos que representan las relaciones que tiene entre cada una de ellas. Este es más que todo un diagrama de cómo se puede representar la entidad relacional. ¿Estamos claros? Ok, entonces tenemos que la línea doble que indican participantes totales de una entidad en un conjunto relacional. Entonces aquí tenemos ejemplos de estas entidades y nosotros podemos ir viendo acá. Y por lógica, pues tenemos lo que es, a continuación veremos las notaciones alternativas en el diseño de diagrama y tenemos los tipos de relaciones, la relación de varios a varios, relación de uno a uno y la relación de varios a uno. Recuerde que ya esto ya nosotros lo dominamos, ¿verdad? Los tipos de relaciones que tenemos. Estoy dando en forma de resumen, ¿verdad? Porque recuerden que ustedes ya esto de la manera y esto es como es un reforzamiento para que ustedes empiecen a trabajar ya en la próxima semana o en esta semana ya en lo que es su modelo de base de datos, su estructura de base de datos. Si tienen alguna pregunta para que continuemos. ¿Algunas preguntas que tengan, chicos? ¿Alguna duda? Antes de continuar antes de seguir explicando, ¿verdad? El contenido del material que estamos analizando ahorita. ¿Alguna pregunta? Mauricio, Rosalinda. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Aló? Estamos ahí, ¿verdad? Conectados. Ok, entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos, ¿verdad? Tenemos ventajas y desventajas del modelo relacional. Veamos las ventajas. Provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros. Garantiza la integridad referencial, así al eliminar un registro, elimina todos los registros relacionados dependencias. ¿Qué quiere decir? Y que si nosotros eliminamos un registro de una tabla que está relacionado, como va en cadena, lógico que los demás registros también se van a ir eliminando. ¿Verdad? Eso va ya cuando estamos administrando, ya está creada la base de datos y estamos administrando, estamos actualizando, estamos alimentando esta base de datos, entonces al hacer esto pues ya se elimina. Y 3, que favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. Tenemos lo que son las desventajas, que presentan deficiencia con datos gráficos, multimedia y sistema de información geográfica. No se manipulan de forma manejable los bloques de texto con tipos de datos. Esto es cuando nosotros vamos a programar. Si en la programación o en la base de datos yo declaro un tipo de dato, por ejemplo, numérico, y en la programación que representa como un tipo de dato texto,
Entonces ahí no hay compatibilidad en cada uno de ellos, entonces por ende pues me va a dar error en la programación porque por el tipo de datos que estamos relacionando, el tipo de datos que nosotros declaramos al crear la estructura de esta base de datos. La base de datos, como tercero, orientada a objetos, se produjeron con el objetivo de satisfacer las necesidades de aplicación anteriores y así complementar, pero sustituir las bases de datos relacionales. Y tenemos ejemplo, ¿verdad? Ejemplo en una base de datos normalizada. Y aquí tenemos que ya esto ya lo manejamos nosotros, ¿verdad? Que ya nuestra base de datos normalizada es la entidad o la base de datos relacional, donde toda la entidad relacional está relacionada con cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos aquí de factura, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí empleados, tienda, va relacionado con factura, factura va relacionado con detalle de factura, detalle de factura va relacionado con los artículos tienen lo que es la requisición, tenemos los proveedores y tenemos, ¿verdad?, en detalle de requisición, o sea, cuando se introducen los productos. Entonces sabemos que aquí está la normalización de esta base de datos. Quiero decirles, muchachos, que ustedes ya tienen que, ya a partir de mañana, ¿verdad?, ustedes ya pueden reunirse. Recuerden que el próximo también día, el próximo encuentro, ustedes se van a reunir. Y de este encuentro, de este domingo próximo al otro, se van a reunir conmigo, donde ya ustedes me van a presentar, desde ya les estoy comunicando, ustedes me van a presentar ya la base de datos. Y me van a presentar lo que está aquí, como estamos presentando ya la base de datos, ya como dice, normalizada. Recuerde que tienen que hacer las 4 normalizaciones que se hace en el desarrollo de la base de datos. Eso ya lo manejamos nosotros. Entonces ya para el próximo encuentro que tengamos presencial conmigo, tomo ahí al final de la guía, ahí está la calendarización donde ustedes van a entregar de acuerdo a la fecha que ustedes que está programado, pues ustedes van a entregar las tareas. Pero sí, verá, ya pueden ir trabajando con respecto a la base de datos para que cuando termine el módulo ya estemos listos con la base de datos y ya vayamos avanzando con el sistema. ¿Estamos claros? Entonces tienen que ya trabajar la base de datos, ya saben, tienen que definir la base de datos, recopilar toda la información de esa base de datos. Una vez que se recopila toda la información de la base de datos, ¿verdad?, van a clasificarla, van a normalizarla, van a utilizar todas las normalizaciones de la base de datos, que son los pasos técnicos a seguir, hasta llegar a la cuarta normalización, que es la que tenemos nosotros aquí, pues, en pantalla. Aquí tenemos este ejemplo. Tenemos también lo que es el diccionario de base de datos. Un diccionario de datos o repositorio de metadatos, como lo define la IBM. Tenemos que aquí un repositorio centralizado de información sobre datos, tales como significado, relacionar con otros datos, origen, uso y formato. En el diccionario de datos describen los detalles, las relaciones entre almacenes que se enfatizan en un diagrama entidad relacional idéntica, en los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información, que se desarrollan durante el análisis de flujos de datos y auxilian a los análisis que participan en la determinación de los requerimientos del sistema. Además de esto, su contenido también se emplea durante el diseño. Veamos entonces un ejemplo de lo que es el diccionario de datos. Entonces, aquí tenemos el siguiente ejemplo, donde tenemos una tabla, tenemos las llaves, ¿verdad? Le ponemos a la par cuál es el campo que tiene en llave, cuáles son los campos primarios, ¿verdad? Yo les sugiero que lo hagan por tabla, ¿verdad? Voy a terminar de explicar esto y después yo les explico cómo tienen que presentar. Entonces tenemos acá nombre, por ejemplo, tenemos el campo código empleado, nos dice aquí que tiene su clave principal, que es la APK. Campo, tenemos el nombre del campo, que es CDEP, que es código del empleado. El tipo de dato dice que es numérico, el tamaño de ese dato, la cantidad de dígitos que va a contener, que es 4, y la descripción de ese campo, que nos dice que
almacena código del empleado. O ustedes pueden poner que era código del empleado. No necesitas poner almacén en almacén. Tenemos el siguiente campo que es nombre, apellido, teléfono, género, email. Sabemos que están ahí. Tenemos ya los nombres del campo, tenemos los tipos de datos, de texto numérico, el tamaño, su descripción. Tenemos código, código de barrio, nos dice FK. Recuerde que es una clave foránea. F de foránea, aquí es principal, KP es principal. Ok. Esta acá es clave principal y aquí es clave foránea. ¿Quiénes son mis claves foráneas? Aquellas claves que se van a relacionar. Tenemos código de ciudad, código de tipo de contrato y código de localidad. Entonces, y tenemos acá, verás, el nombre del campo, tenemos el campo, su tipo de datos, el tamaño y la descripción. Entonces quiere decir que también esto ustedes ya lo van a medida que ya vayan desarrollando la base de datos, ustedes van a crear su diccionario de datos, porque eso lo van a presentar en su proyecto, ¿verdad? En la documentación, el protocolo que se le está dando, allí lo van a implementar. Solo que yo les voy a decir en qué parte del protocolo va a ir esta información. ¿Estamos claros? Entonces, aquí en el diccionario base de datos, el diccionario de datos, perdón, recuerde que me lo van a hacer por tabla. Claro, no me lo, por ejemplo, tenemos la tabla usuario, entonces me ponen ahí dice empleado, así como está ahí, entonces me pone usuario, me le ponen todos los campos, van a hacer esta estructura que está aquí, ¿verdad? No me van a inventar esta estructura. Estamos claros, no quiero que me pase con el primer trabajo, que se les dio la pauta del protocolo, ¿verdad? Y pusieron otras cosas ahí en el protocolo y desde la portada, ¿verdad? Entonces, ustedes me van a hacer, en la base de datos va a tener el mismo diseño que está acá en este material de estudio. Claro, no quiero otro diseño más que solamente el que está plasmado. Entonces aquí tienen, si ustedes se fijan, tienen el nombre de la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí, usuario, me le ponen todos sus campos y a la par me la va a poner quién es la clave primaria, y si hay claves foráneas, pues me le ponen, si no, no le pongan. ¿Estamos claros? Van a poner los campos, van a poner su tipo de datos, el tamaño que van a tener los campos y su descripción. ¿Claro? Ok, ¿alguna pregunta en estos dos aspectos con respecto a la normalización, ¿verdad? Presentar la base de datos ya relacional, que esté la base de datos relacional, llamada también como cuarta normalización, y lo que es el diccionario de datos. ¿Pregunta, chicos? Preguntemos ahorita, ¿verdad? Para que quedemos claros, porque recuerden que ustedes van a ir a trabajar. Pregunta Mauricio, Rosalinda, Erix, pregunta. ¿Me están escuchando, chicos? Estamos en línea, ¿verdad? ¿Están conectados? Sí, me estoy escuchando. Así es. Ok, ¿alguna pregunta con respecto al diccionario de datos, la identidad relacional? Preguntemos, chicos. Si tienen alguna duda. Es bueno, maestro, que siempre, pues, o más bien los muchachos, que siempre evacúen sus consultas, sus inquietudes ahorita, tal vez que el profesor está en la explicación, para que cuando ya vayan a hacer los avances del trabajo, pues las dudas sean un poco menos, ¿verdad? También observo que no están todos conectados. A ver, si solo vemos dos, creo yo. Mauricio, Rosalinda y Erix. Y yo, Andy. Andy, Está Arisela, Bernardo, Mauricio, Maverick. Me imagino que ahí debe estar María Rosalinda. Sí, María Rosalinda, no sé quién es el otro. Faltan ahí, faltan algunos de los muchachos. Bueno, muchacho, pues ya como escucharon, ¿verdad? La licenciada Fanny
¿verdad? Que es la coordinadora del curso y directora académica. Igual, muchachos, hagan su consulta, hagan su pregunta. Para eso es la videoconferencia, ¿verdad? Para que nosotros nos estemos ahí, como dice, retroalimentando y también para aclarar alguna consulta, alguna duda. Por eso le hago preguntas con respecto al diccionario de datos y con respecto a la base de datos relacional, porque estos son trabajos que ustedes van a realizar. Y por eso ya les estoy explicando qué es lo que ustedes tienen que ir a trabajar, porque todo esto ustedes me lo van a presentar, ¿verdad? El próximo encuentro presencial. El día que nosotros tengamos encuentro presencial, ya me tienen que traer avanzado esto, porque lo que voy a hacer yo es revisárselo, hacerle sus correcciones, darle sus sugerencias, para que a ustedes vayan continuando trabajando y avanzando en el sistema. ¿Estamos claros? ¿Pregunta? Profe, todo eso tiene que hacerlo en SQL. Recuerden que es correcto, ya hay que ir trabajando en SQL. En SQL van a crear ustedes su base de datos. Una vez creada la base de datos en SQL, van a crear. ¿Qué van a crear? Después de la base de datos, ¿qué van a crear? ¿Tablas? ¿Las qué? Tablas. Correcto, van a crear las tablas de esa base de datos. Después que creen las tablas, ¿qué van a hacer después de la creación de tablas? Convirtiendo lo que es el procedimiento almacenado. No, antes de eso van a relacionar. Ah, sí, bueno, sí. Primero crean la base de datos, después que crean la base de datos, crean las tablas, que son todas estas que están aquí, ¿verdad? Que les estoy mostrando. Sí, es correcto, sí. Después que creen las tablas, van ustedes a hacer la entidad relacional, que es esto que están aquí, ¿verdad? Las relaciones. Correcto. Una vez que ya está relacionado, entonces sí, ¿verdad? Me van a hacer el diccionario de datos, muchachos. Y el diccionario de datos tiene que tener este diseño que está acá. ¿Estamos claros? Correcto. Y después ¿sí? Entonces, por cada uno tenemos que ir a hacer, por cada diccionario, o sea, se va a hacer un diccionario de datos por cada uno. O sea, Es correcto. Por cada tabla me van a ir haciendo ese diccionario de datos también. Okay. Se puede hacer de un solo, pero se aprecia mejor irlo haciendo tabla por tabla. ¿Estamos claros? Ok, una pregunta. ¿Ese lo va a subir al Classroom o no? Este material ya está subido en Classroom. Ah, ok. Ya está subido. Para ayudar, o sea, esto que está enfocando ahorita, eso bueno, ya está para irse dando una idea a uno. Correcto. Voy a regresar acá, ¿verdad? Para que ustedes vean. Aquí está el material. Vean, muchachos. Ok. Entonces aquí está, solo le dan clic, ¿verdad? Sí. Y ahí está, ya ustedes lo descargan. Ya lo descargan. Porque el material, lógico, todo material se les da a ustedes, ¿verdad? Y si hay un documento que complemente esto, que yo lo puedo crear en la semana, pues también se lo puedo compartir, ¿vieron? Ok. Entonces estamos claros, ¿verdad? Valga la redundancia. Vamos a crear nuestra base de datos, vamos a crear lo que son nuestras tablas, después de nuestras tablas vamos a hacer nuestra base de datos de entidad relacional y vamos a hacer lo que es nuestro diccionario de datos. Ok. Perfecto. Y si da tiempo, entonces podemos ir ya avanzando con los procedimientos almacenados. Ok. Recuerden que en los procedimientos almacenados vamos a crear el procedimiento para agregar, un procedimiento para actualizar, ¿verdad? Y un procedimiento para hacer consulta, ¿verdad? Sí. Ok. Esos son por cada una de las tablas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿Me escucha, profe? Sí, le escucho. Recuerden que tenemos 10 minutos, ¿verdad? Porque aquí ya Zoom nos está mandando que tenemos 10 minutos. No, es que yo estoy entrando, profesor. Lo que pasa es que estaba muy ocupado, hombre. Y ahorita acabo de entrar a la casa, prendí la máquina, pero ay, disculpe. Yo sé que la reunión era más temprano, pero la verdad es que tenía cosas que atender que también son importantes aquí. Bueno, pero recuerden que ya habíamos quedado desde el primer encuentro, que se orientó, verá, que a las 2 en punto todo el mundo nos íbamos a conectar, íbamos como dice, a cancelar todo compromiso y esa hora íbamos a estar. Pero bueno, está bien, está justificado, ¿verdad? Ya solo nos quedan 10 minutos, muchachos, ¿verdad? Porque ya me mandó Zoom, ¿verdad? Que solamente tenemos 10 minutos. Entonces, pero sí, lo importante es que ya le orienté la primera fase que usted me va a entregar de la base de datos, ¿verdad? Ya tomo yo esta videoconferencia, se está grabando, muchachos. Yo lo voy a publicar ahí en Classroom.
¿verdad? Para que ustedes, los que están entrando hasta ahorita, pues vean las orientaciones antes de que hayan entrado. Entonces ya le orienté, ¿verdad? Qué es lo que me tienen que entregar hasta el momento, ¿verdad? Y ya pues lo demás tenemos que, ya estos son conceptos, ¿verdad? De SQL, que esto ya lo manejamos, los tipos de lenguaje LDD, ¿verdad? Y los lenguajes también SLL, etcétera, ¿verdad? Que esto ya son conceptos, esto ya lo manejamos, ¿verdad? Ok, quiero que nos vayamos a ir entonces a la actividad. Esto ustedes ya, bueno, aquí hay ejemplos, ¿verdad? De los procedimientos, de la sintaxis, de las vistas del SQL, pero voy a explicar ya lo que son las actividades, ¿verdad? Esto ustedes lo van a terminar de leer, van a descargarlo, van a hacer su análisis y aquí tenemos la actividad. Tenemos como primera actividad diagrama relacional de la base de datos del proyecto, diagrama de entidad relacional de la base de datos del proyecto. Aquí tenemos lo que ustedes me van a entregar. Recuerden que van a entregar ya la diagrama relacional. Eso ya tienen que hacer la base de datos, las tablas, valga la redundancia, lo que he explicado. ¿Estamos claros? Tenemos el query de la creación de la base de datos. En este caso, si ustedes la base de datos la crean con el script, entonces me van a entregar el script. ¿Estamos claros? Si ustedes, entonces, los que lo hacen con el asistente del SQL, pues lógico es que no me van a entrar este script, ¿verdad? Porque lo están haciendo con el asistente del SQL. No sé si manejan las dos formas ustedes, pregunto. Manejan las dos formas, trabajan con el asistente de SQL y lo manejan con el script de SQL. ¿Quiero escucharlo, muchachos? Repito, ¿verdad? Que si ustedes manejan la creación de la base de datos con las tablas de entidad relacional, con el script, o también lo pueden hacer con el asistente de SQL. De las dos maneras, profesor. Ahí sería como lo quiere usted. Perfecto. Entonces, si me lo trabajan con el asistente, entonces no hay necesidad de entregar los queries. ¿Estamos claros? Ajá. Pero si me lo hacen con los scripts, entonces sí me entregan los queries. ¿Estamos claros? Correcto. Un pantallazo sería. Así es, un pantallazo. O si no, agarran los scripts, lo pegan en Word y me lo envían. Correcto. Porque ustedes van creando, ¿no? El script. Entonces ese script lo copian, lo pegan en Word y ustedes me lo envían. Y también me van a enviar una carpeta comprimida, me van a enviar la base de datos también. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Creación, ¿verdad? De la tabla del proyecto. Creación, ¿verdad? Ingreso y registro de tabla. Yo creo que tal vez el ingreso y registro todavía no, ¿verdad? Porque vamos a analizarla. Pero esta es la segunda actividad. Esto es para la segunda entrega. En el primer encuentro que tengamos, ustedes me van a entregar esto. Perfecto. Que lo vamos a ver más adelante. Esta es la segunda entrega y esta es la tercera entrega, que ella entrega los procedimientos almacenados del proyecto, entrega de las vistas a utilizar del proyecto y diapositiva de exposición. Entonces ustedes me van a exponer ya su base de datos, verá su relación, cómo crearon la tabla, cuáles son los campos primarios. Ustedes ahí van a defender, como dice, la creación y estructuras de su base de datos que van a implementar en el sistema. ¿Estamos claros? Entonces son las tres actividades que ustedes me van a entregar. Y aquí está definida. La actividad 1 me la entregan el 23. ¿Estamos claros? Eso tiene un valor de 30 puntos y ya está. Exposición de la estructura de la base de datos, trabajo en grupo, diseño de la base de datos del proyecto, demostración de la práctica sobre el diagrama de entidad relacional, trabajo en grupo sobre el diagrama y relacional sobre la base de datos. Esto, el 23 ustedes me lo van a entregar. Yo creo que el 23 tenemos encuentro nosotros, ¿verdad? No, el 23 ustedes se van a encontrar. Entonces ustedes van a terminar, van a finiquitar y eso ustedes me lo entregan. Tienen hasta las 11:59 de la noche para entregármelo el día 23 de agosto, que sería el próximo domingo. Después nosotros nos reunimos el 30, creo, ¿verdad? Y el 30, entonces yo ya le tengo que traer ya esto revisado. Y el 30 es la segunda actividad, demostración de la práctica sobre el uso del SQL Server, demostración de la práctica sobre la creación de la base de datos. Aquí ustedes ya me van a exponer, ¿verdad? Todo lo que hicieron en la primera actividad. Eso tiene un valor de 35 puntos. Y el 13 tenemos ya la demostración final de toda ya nuestra base de datos con las consultas, con los procedimientos almacenados, ya terminado y listo. Entonces aquí ya finalizamos lo que es el segundo módulo para entrar ya al tercer módulo, que ya la finalización del diseño. Entonces aquí tenemos ya las actividades. Ahí están por fecha, ¿verdad? Para que no se me pierdan y no anden preguntando ahí qué día. No, aquí ya está la fecha de entrega de cada uno de los trabajos y su puntuación.
¿Alguna pregunta, muchachos, ya para ir cerrando? No, profesor, la verdad que solo sería recordarle lo que usted mencionó, de que esto lo va a subir al Classroom, para Así que, por ejemplo, mi persona que, ahí me disculpo otra vez, ¿verdad? Yo Sí. ingresé tarde, ver, retroalimentarme, pues, toda la información que usted brindó ahorita. Correcto, no te preocupes. Ahorita que termine de grabarse, lo subo a Classroom. Dentro de una hora y media, yo lo subo a Classroom. No se preocupen por eso. El resto de los participantes estamos claros con respecto a las orientaciones que se dio con el material de estudio. Sí, profe, claro. Ok, no sé si la licenciada Fanny tiene alguna información que darle a los muchachos. Creo, maestro, que ha sido bastante claro y pues está bien que en el documento que usted presenta están más que claro pues las fechas de entrega y el valor de cada avance. Pues. Así Me es. parece bien, maestro. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, pues nos vemos entonces en la próxima, en el próximo encuentro que va a ser presencial. Recuerden que el próximo encuentro que tienen conmigo presencial es el 30 de agosto, ¿verdad? Tomo ahí está en la calendarización que está subida en la plataforma, que la maestra Brenda le mandó la calendarización. Ahí tenemos los encuentros presenciales. Bueno, muchachos, ha sido un placer estar con ustedes en esta videoconferencia. Entonces nos miraríamos en el próximo encuentro presencial. Un saludo a todos, saludos licenciada Fanny, un saludo a todos ustedes y les deseo éxito en todas sus labores. Gracias, profesor. Ok, bye, chao a todos.